32, verso 6. Cuando usted esté ahí, dé ese fuerte amén. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. En aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, Padre Santísimo, grande y poderoso, lleno de amor, de misericordia, Señor, te honramos, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Dame la sabiduría, el entendimiento, Padre mío, para que pueda en tu nombre, aleluya, presentar tu palabra al corazón de tu pueblo y aquellos que nos van a ver a través de estas plataformas. Te pido que obres poderosamente en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Tome su lugar, dando la gloria y dando la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Quiero ponerle en su corazón, en su alma, en su mente esta palabra de gloria, la cual, hermano, nos enseña el plan y el propósito de Dios. Paz de Cristo. Gloria a Dios. La semana pasada, el estudio doctrinal que le presenté, le llamé el nombre de Dios no fue revelado en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda? Y miramos nosotros, conforme la palabra, tomamos como el texto de introducción Isaías 9:6. Mirando los títulos, los cuales corresponden al niño que iba a nacer de una mujer llamada María, la madre de Jesús. Amén. Y miramos conforme la palabra de nuestro Dios. Solo le voy a parafrasear para introducirlo al tema rápido. Miramos lo que la Biblia dice, que en el capítulo 9 del libro de Isaías nos hablan los títulos. ¿Cómo sería nombrado este niño? Uno de ellos dice Padre Eterno, diciendo que el niño que nacería sería el Padre Eterno, el Creador del cielo, del mar, la tierra, el mundo y su plenitud. Y le mostré en la Escritura que el mismo Padre Eterno, el mismo niño que nacería un día, era el mismo Dios del Antiguo Testamento, el gran Yo Soy, el gran Alfa, el Omega, el gran Shaddai, el Dios eterno de gloria, el soberano, el altísimo, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y le mostré también con la palabra rápido para ir al punto, que hombres importantísimos en el Antiguo Testamento, ellos querían conocer el nombre de Dios. Uno de ellos fue Jacob. Amén. Cuando él le pregunta cuál es tu nombre, y le contesta, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Amén. Y lo bendijo. Luego Jacob dijo, he luchado con Dios, porque ha luchado con Dios y los hombres. Luego miramos en el libro de Éxodos capítulo 3, otro gran hombre conocedor de la palabra, llamado Moisés, también se atreve a preguntarle por el nombre de Dios. El nombre del Dios Todopoderoso, el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Entonces en el Antiguo Testamento encontramos que el Dios eterno solamente le contesta a Moisés. ¿Qué le contesta? Yo soy el que soy, os he enviado. Ese es mi nombre para siempre. Pero el yo soy no es nombre, solo es un título. Es como usted me pregunta a mí, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. ¿Estoy respondiendo? No. O le digo a usted, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Título. El que estoy aquí enfrente. Soy el que soy y es todo. Confórmate con saber que yo soy el que soy. Irás y sacarás al pueblo de Israel y le dirás, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Amén. Miramos cómo otro hombre llamado, ¿cómo se llama? Manoah.
¿Sí? El padre de Sansón. Cuando se le aparece el ángel de Jehová en teofanía. ¿En teofanía a quién? A la mujer de Manoah. En el Antiguo Testamento encontramos, conforme la palabra de nuestro Dios eterno, que él, después de que la mujer le dice que va a tener un hijo, él le pregunta y le dice que cuando se le aparezca lo mande llamar Manoah. Tuvo la valentía de preguntarle al ángel de Jehová cuál era su nombre. Amén. Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Amén. Y cuando Manoah dijo: espérate aquí, porque nosotros vamos a ir y te vamos a ofrecer un holocausto. Y él dijo: si quieres ofrecer un holocausto, ofrécelo a Jehová. Cuando él prepara el holocausto, la libación, la derrama, y subió el ángel de Jehová en la llama de fuego al cielo. Entonces, ¿qué dijo Manoah? ¿Qué dijo Manoah? Ciertamente moriremos, porque hemos visto a Jehová. La mujer de Manoah dijo: no vamos a morir, porque si nos hubiera pasado nos hubiera quitado la vida. En Isaías capítulo 9, donde nos introducimos la semana pasada, dice la palabra de nuestro Dios, en Isaías capítulo 9, solamente para leerlo y entenderlo con más claridad. Bueno, la claridad está ahí. Dice la palabra Isaías 9, 6. Cuando le dice a Manoah: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Esta misma palabra la encontramos en Isaías 9, 6. Dice la palabra: porque un niño nos es nacido. Ese niño que va a nacer es el Dios Todopoderoso encarnado en la humanidad del Hijo. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí está la palabra que le dijo a Manoah: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Paz de Cristo. Amén. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le enseña a Manoah, aleluya, habla por Isaías los títulos con los cuales sería nombrado este niño. En Isaías capítulo 52, versículo 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuál es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento? Israel. Mi pueblo Israel sabrá mi nombre. ¿Quién preguntó por su nombre? Israel. Israel preguntó por su nombre en el capítulo 32 del libro de Génesis, cuando Jacob lucha con el ángel, y el ángel de Jehová, o el varón, le cambia el nombre. No se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Israel es el pueblo de Dios. El Israel te preguntó allí en el libro de Génesis: ¿cuál es tu nombre? Lo vas a ver. Y luego dice: por esta misma causa. Así dice. Por esta causa, en aquel día. ¿Cuál día sería? El día que nacería el niño de una mujer, como dice Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice la palabra del Señor. Véalo conmigo, por favor, en el nombre de Jesucristo. Isaías 7:14 dice la palabra de nuestro Dios eterno. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Dice su palabra, Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Entonces el capítulo 52, versículo 6, dice su palabra: porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Lo volveré a leer. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre,
por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Quién estaba hablando por labios del profeta Isaías? Dios. ¿Quién estaba hablando en el capítulo 7, 14? Dios, por Isaías. ¿Quién estaba hablando en el capítulo 9? Dios, por Isaías. Pero Isaías 52, 6 nos habla de que un día estaría presente el Dios Todopoderoso y que la Virgen daría a luz un hijo y llamaría su nombre como Emmanuel. Vaya conmigo. Entonces, ahora sí vamos a conocer el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo revelado. No son dos, no son tres, es uno, y uno su nombre. Me acompaña por favor en el nombre de Jesucristo a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Tenemos a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 nos habla la palabra del Señor desde el versículo 18 al versículo 23. Lo voy a leer, dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Porque él salvará a su pueblo de su pecado. Mi pregunta es esta: ¿quién le puso el nombre al niño? ¿Se lo puso María? ¿Se lo puso José? ¿O se lo puso el ángel? ¿Quién se lo puso? El ángel. Porque era el mandamiento que traía ¿de quién? De Dios Todopoderoso. Entonces dice la palabra del Señor, conforme a lo que hemos estado leyendo en la palabra de nuestro Dios eterno y bendito y poderoso. Amén. Gloria a Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque él, Jesús, salvará a su pueblo ¿de qué? De su pecado. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. En Isaías capítulo 52, 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. ¿Cuál pueblo predicó? ¿Cuál pueblo preguntó por su nombre? Jacob, cuando él estaba peleando con el varón. Amén. Le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Entonces miramos nosotros en el libro de Mateo capítulo 1, versículo, gloria a Dios, aleluya, 21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Quiero que note ese texto, por favor. Un texto con grande revelación y con grande presencia de Dios. Escuche. Porque él salvará y llamará su nombre Jesús. Ese es el nombre del Padre. Y llamará, ¿por qué el nombre del Padre? Escuche bien. Y llamará su nombre Jesús,
Porque Él, el niño, salvará a su pueblo ¿de qué? Pare un momento. Está diciendo que ese niño que está naciendo, Él ya tiene un pueblo. Él ya tiene un pueblo. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces el nombre del Padre por primera vez se revela en el Nuevo Testamento. Alguien me pudiera a mí decir lo siguiente que voy a hablar, ¿ok? El Mateo capítulo 28, verso 19, es un versículo que han usado para demostrar una Trinidad. Pero nosotros sabemos, la iglesia del nombre, sabemos que ese texto es un texto espurio, un texto añadido, un texto que no estaba ahí. Pero este texto lo podemos usar nosotros para demostrar que habla de un solo Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que el pueblo sabría su nombre, el nombre del Padre. Entonces tenemos ahí por primera vez el nombre del Padre revelado. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del niño, del hijo? Jesús. Conforme el texto que estamos leyendo en Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Correcto? Versículo 22, por favor, ¿qué dice la palabra? Este niño que está naciendo ya tiene un pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Israel. Es el pueblo al cual, aleluya, un día le pidió su nombre. Y un día el Dios del cielo le dijo, por esta causa, mi pueblo sabrá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Dónde estuvo presente? ¿Dónde por primera vez se reveló ese nombre? Aquí en Mateo capítulo 1, versículo 21. 22 dice la palabra, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué profeta? El profeta Isaías. El profeta Isaías 23. He aquí una virgen. ¿Cuál es la virgen? María. María concebirá y dará a luz un hijo. Ese hijo ya tiene un pueblo. Amén. Ese hijo, escuche por favor. Deje terminar el texto para ir a lo que quiero exponerle. Es algo maravilloso. Revelación de parte de Dios extraordinaria, preciosa, aleluya. Dice el versículo, termina el texto, el verso 10. 23, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está diciendo la palabra, está diciendo el mismo Dios a través del escritor que el niño que está naciendo es el mismo Dios con nosotros. ¿Correcto? ¿Correcto? Amén. ¿Cómo es el texto? He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel no es nombre. ¿Ok? Significa Dios con nosotros. Significa Dios con nosotros. La palabra Emmanuel está diciendo Dios está presente. Dios con nosotros. ¿Y quién era Dios? El niño que nació llamado Jesús. Se cumplió Isaías 52, 6 ahí. He aquí, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Presente. ¿Quién estaba presente ahí?
¿Quién estaba presente ahí? Jesús, el niño que nacería de una mujer llamada María. Pero otro punto importante, otro punto. ¿Entendiendo con claridad? Ok. Ahora vamos a entender un punto importante, ¿ok? Este mismo texto que estamos leyendo, desde versículo 21, 22 y 23, pone 3 puntos importantes. El primero, si lo dividimos en 3 partes, escuchen. ¿Quién es el padre de Jesús? No piense, vea la Biblia. ¿Quién es el padre de Jesús? No piense, vea la Biblia, versículo 21. ¿Cómo dice? No, vamos un poquito más para atrás, vamos un poquito más, 18, 19 y el 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios. Por favor, rapidito, con entendimiento y con sabiduría. Vamos por favor a la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Un lector rápido. En el principio crió Dios. Escuche, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El mismo Espíritu Santo, o el mismo Espíritu de Dios se movía, es el mismo que ahora entra en María y se convierte en un hombre de carne y hueso. Amén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un texto bíblico en el libro de San Juan capítulo 4 que dice: Dios es Espíritu. ¿Alguien me lo encuentra? San Juan capítulo 4, creo que es 24. Amén. Dios es Espíritu. ¿Está hablando de 2 espíritus? No, de un mismo Espíritu. O sea que el mismo Espíritu Santo, que es el Dios creador, vino, entró sobre ¿quién? Sobre María, y nació como un niño. Pero ese mismo niño era Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que crió el cielo, el mar, la tierra, el que se movía sobre la faz de las aguas, era el mismo Dios. En Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Entonces estamos mirando que el mismo Espíritu es Dios. O sea que es el mismo Jesús. Tenemos el nombre del Padre, es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Y el mismo Espíritu es Dios, o sea que es el mismo Padre, es Jesús. Pues ahí se revela el nombre que no era revelado en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué no fue revelado en el Antiguo Testamento, pastor? Porque aún no era el tiempo en que el nombre del Dios eterno de Israel fuera revelado. San Juan capítulo 1, versículo 1. Por favor, como dice la palabra, un lector me lo lee con entendimiento. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Génesis 1:1. ¿Qué dice la palabra de Génesis 1? En el principio crió Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, escuche, dijo Dios, salió de la boca de Dios la palabra. La palabra es el verbo. La palabra es el verbo. Lo mismo que dice en San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, está diciendo que el mismo Dios creador del cielo, el mar, la tierra, es el mismo niño que está naciendo de una mujer llamada María, porque lo dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 9:6. Rápido. Isaías 9:6. Un lector vaya rápido, por favor. Solamente estoy reforzando lo que ya hemos aprendido, lo que ya hemos creído, y nuestra doctrina con un fundamento sólido. Como dice una vez más Isaías capítulo 9 versículo 6, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Paremos ahí. Ese niño era el Dios creador en el Génesis 1, 2, 3. En Génesis es el creador. Es el mismo que se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. Es el mismo que se le aparece y pelea con Jacob. Es el mismo que habla con Abraham debajo de aquella encina, estando él, aleluya, hermano, comiendo de aquel cabrito que le preparó Abraham cuando le dio a Sara que iba a nacer su hijo, y declaró que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Se le apareció una teofanía. Es el mismo que se le aparece una teofanía ¿a quién? A Moisés en una llama de fuego, en una zarza. Y Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y le pregunta y le dice Moisés. Le dice a Moisés: yo soy el que soy. Es el mismo que se le aparece a Manoah, y Manoah le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y le contesta: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Es el mismo que habla en Isaías 9:6 y llamará su nombre Padre Eterno. Amén. Es el mismo niño que está naciendo. Es el Dios Todopoderoso, Creador del cielo, el mar, la tierra. ¿Sigue? Nos quedamos en Isaías. ¿Qué está leyendo, la hermana? Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Termina el texto. Y lo dilatado de su imperio no tendrá ¿qué? Amén. ¿No tendrá qué? Límite. O sea, Dios no tiene límite. ¿Entendimos? 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 Es algo extraordinario. Por eso yo no puedo entender que usted, siendo apostólico del nombre de Jesucristo, al rato me salga con que son 3. Y que el pastor se equivocó. Tanta enseñanza que le di. ¿Quién se equivocó? ¿La palabra o el hombre o la mujer? Que se apartó y se apostató de la fe. Nunca, escúcheme, por favor. Usted nunca en la vida apoye ni un hermano que diga que son 3 cuando él fue bautizado en el nombre de Jesús. No, déjenlo pobrecillo que así. No, dígale la verdad. Has apostatado. Arrepiéntete y vuelve al camino correcto. Vuelve a la senda antigua. Porque usted sabe bien que usted le dice: estás bien, hermano, es fine, te sientes bien, así, tú estás feliz, tú estás contento, no importa que el mundo ruede. Usted sabe que se va a perder. Usted sabe que se va a perder. Y si usted le dio un consejo a esa persona de esa manera, mañana usted va a estar, o yo, delante de Dios. Y que le diga: dime por qué aconsejaste a de esta manera,
para que se apartara de mi camino, pensando que habían tres cuando uno es mi nombre. ¿Qué le va a decir usted? Ya no hay excusa. Me equivoqué, Señor. No, ya no hay excusa. Por eso yo le digo a usted, en el nombre de Jesucristo, aprenda su doctrina, manténgase. Nosotros no tenemos, escuche, ni que patalear, no tenemos una doctrina sólida, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo. Así está. No podemos poner otro fundamento, no hay otro fundamento. Amén. Volvemos. ¿Estamos entendiendo? Oiga, pastor, lo miro como excited. Claro, esto me excita, esto me anima, esto me llena mi corazón, porque es mi doctrina, la revelación del nombre sobre mi vida. Amén. Aleluya. ¿Cómo no voy a decir yo con libertad? Yo creo en un solo Dios. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No son dos, no son tres, uno, y uno es su nombre. Paz de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Ok, nos quedamos en el libro de San Juan 1:1, ¿verdad que sí? Sí, ya terminamos Isaías 9:6. Ahora regresamos a San Juan 1:1, demostrando que este niño que nació en Mateo capítulo 1, 18 al 23, al 24, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Es correcto, sí o no? Correcto. Entonces nos quedamos en San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, su palabra eterna y soberana, en el principio, en el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, no era dioses, era Dios. ¿Es correcto? Y el verbo era Dios. Ok. 14. San Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿está conmigo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este es el verbo. Este es el Dios eterno. Dios eterno. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Estamos entendiendo con claridad que este mismo niño que nace, hermano, en Belén de Judea, Mateo capítulo 1, versículo 18 al versículo 23, hablando del nacimiento de Jesús, cumpliéndose la profecía de Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a su niño un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces no existe una Trinidad. No es que haya tres dioses. Sí, hay tres manifestaciones. Dios Padre como en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo derramándose en los corazones. ¿Entendemos eso? ¿Lo entendimos? ¿Qué dice la palabra? Ahora dice la palabra. Quiero regresarme un poquito más atrás, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Este niño que se hizo carne, y aquel verbo que era la palabra que fue hecha carne, y habitó entre nosotros como en el cuerpo de Jesús. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria como la del Padre. ¿Por qué? Porque Él multiplicó el pan. Porque Él le ordenó al viento que cesase. Como el Dios creador del viento le ordenó al mar que se sosegase. Le mandó, hermanos amados, aleluya, sanó los enfermos, resucitó muertos. Le dijo a Lázaro, sal fuera, cuando tenía
3 días en estado de pudrición. El único que tenía el poder y la autoridad es el Dios creador del cielo, el mar, la tierra. ¿Entendemos? En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: en aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres, venía al mundo. ¿Quién era esa luz? Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 10. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. Y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Jesús. Amén. Pero el mundo no le conoció. 11. A los suyos vino. ¿Quién preguntaba por el nombre de Dios? Israel. ¿A quién se le reveló el Dios eterno? A Israel. En San Juan 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Lo recibieron? No. ¿Lo persiguieron? Sí. ¿Lo crucificaron? Sí. 12. Mas a todos los que le reciben, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No está diciendo los que creen en los nombres. A los que creen en su nombre singular. Lo mismo diríamos en Mateo 28:9. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos. Búsquelo rápido, vaya rápido. Mateo 28:19. Mateo 28:19. No tenga miedo de usar esta porción bíblica. Cuando tenemos la revelación completa, este texto es una bendición para usarlo y demostrar la unicidad de Dios, que habla de un solo Dios. Dice la palabra: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Está mirando el texto? ¿Lo está mirando literalmente? Sí. Ok. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres. ¿Así dice? En el nombre singular, hablando de uno solo. El nombre del Padre. ¿Dónde se reveló el nombre del Padre? Mateo capítulo 1, versículo 21, 22 y 23. ¿Sí o no? Correcto. Amén. ¿Dónde se reveló el nombre del Espíritu? Mateo capítulo 1, versículo 19 y 20. Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19 y 20. Génesis capítulo 1 al 3. San Juan capítulo 24. Dios es Espíritu. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Jesús. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo es la palabra, el Espíritu de Dios que habla. Espíritu Santo fue hecho carne. En Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, se hace ese texto realidad, hecho carne en el cuerpo de Jesús. O sea que el mismo Espíritu Santo es Jesús. Juan, lo lees por favor, rápido. Juan 14, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, ni puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis y le habéis visto, porque mora con vosotros. El que moraba, el que habitaba, el que dormía con los discípulos y que decía que el Espíritu Santo era Jesús. Entonces el Espíritu Santo es
¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Hay 3 Jesuses? No, ¿O hay uno solo? nomás uno. Hay uno solo. Para cerrar el estudio doctrinal de la revelación del nombre, vamos al libro de San Juan 14. ¿Sí? San Juan capítulo 14, por favor. Hay veces que la gente no puede entender esto. Y le voy a decir, hay muchos universitarios, teólogos, gente doctorados en teología, en conocimiento, y no pueden tener esta revelación. En medio de sus discípulos había uno con la cabeza dura o el entendimiento todavía como entenebrecido. ¿Quién era de esos discípulos? Felipe. En San Juan capítulo 14, versículo, lo voy a leer desde el versículo 4. ¿Sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo, míreme a mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso es Jesús. Uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así dice. Y luego dice, nadie, mire por favor, dice, nadie, si hablara de un segundo o de su padre, diría, nadie va al Padre sino por mí. Así diría, ¿no? ¿Cómo dice? A ver, ¿lo lee? No se deje de llevar por lo que aquel dice, porque aquel puede decir, no, mírenos el texto. El texto dice, nadie, míreme por favor, nadie viene al Padre, sino por mí. Está diciendo él, yo soy el Padre. Y la única manera para entrar al Padre es a través de mí, porque yo soy el Padre, ¿correcto? Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si tú me conoces, le está diciendo a sus discípulos, si ustedes me conocen, también a mí, no dice a mi Padre. Él está hablando de sí mismo, a mí, Padre, conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Quién estaba enfrente de sus discípulos? Parado enfrente de ellos. Jesús. Les está diciendo con palabras claras y sonantes que Él es el Padre. Él es el mismo que se le aparece a Abraham, el mismo que crió el mundo en Génesis 1:1. Es el mismo que formó al hombre, el hombre allá en Génesis capítulo 1, creo que versículo 23, 24, 25, 26. Y donde es el mismo que se le aparece a Jacob, es el mismo que habla con Moisés, es el mismo que habla con Isaías, es el mismo que nace de una virgen en Mateo capítulo 1, 21 al 23. Es el mismo que habla en Isaías 52, 6. Es el mismo que habla en San Juan capítulo 1, versículo 1, San Juan capítulo, aleluya, San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 9, 10 y 11. Es el mismo que está hablando con sus discípulos. Pero había uno llamado Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Felipe dijo, yo tengo mi papá. Si Jesús me dice, Felipe, muéstrame a tu papá, yo voy a mi casa y traigo a mi papá. Le digo, Jesús, mira, este viejito es mi papá. Ahí está. Felipe se atrevió y dijo, yo quiero que me muestres tu papá y quedo completo. Como yo tengo un padre,
Yo me atrevo a pedir a Jesús, muéstrame a tu papá. Y a lo mejor Felipe pensó, voy a correr atrás a José. Pero José no era su padre. ¿Entendemos? La respuesta está ahí. 8, 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dijo? ¿Le reveló el nombre? ¿Le reveló el nombre del Padre? ¿Le reveló el nombre del Padre? ¿Le reveló el nombre del Padre? Por favor, no puedo yo entender que no entienden ustedes. ¿Le reveló el nombre del Padre? Le estoy diciendo, es Él. Muéstrame al Padre. ¿Y quién es el Padre? Jesús. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Le revelé el nombre del Padre? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál era el nombre del Padre? Jesús. Al único que conocían ellos era Jesús. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en palabras de niño, cuando un niño ve a su papá y lo abraza, ¿y quién es este? Es mi papi. ¿Y cómo se llama? José, Pedro, Juan, Fernando, Francisco. ¿Quién es el padre de los discípulos? Jesús. Ese es el nombre revelado del Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Denle un aplauso al Rey de Gloria.